proteínas que son absorbidas a nivel del intestino delgado, prácticamente una sola pasada a nivel de los capilares, todo el triglicérido es degradado, se absorben los ácidos grasos y de esa manera rápidamente se provee de combustible a las células. Igualmente las LDL que salen cargadas de triglicéridos del hígado, al pasar por los capilares, sufren la acción de las lipoproteinasas y rápidamente son degradados también. Regula la hemostasia y trombosis, regula el tono vascular, interviene en respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, inhibe y promueve el crecimiento celular, favorece y detiene el proceso de angiogénesis. Este es otro tema muy interesante actualmente en pleno estudio. Ustedes saben que un tumor es un crecimiento exagerado, descontrolado de algún tipo de células, y para crecer, por supuesto, necesitan el aporte sanguíneo. Entonces, junto con el tumor también crecen los vasos sanguíneos. Y justamente están estudiando qué factores determinan el crecimiento de los vasos sanguíneos, con la esperanza de poder controlar el crecimiento de los vasos sanguíneos y por lo tanto el crecimiento del tumor. Y otra cosa importante es el comportamiento circadiano. Recuerden que un fenómeno que tiene comportamiento circadiano es el que varía con las horas del día. En las células epiteliales, ustedes han visto la respuesta inflamatoria en la acumulación de células, tejidos y moléculas para encerrar o destruir a un agente invasor, a un agente extraño. Para eso las células deben migrar desde el compartimento vascular hacia el lugar donde está ocurriendo la agresión. Y para eso se necesita que estas células puedan atravesar el endotelio. Normalmente el endotelio no deja pasar ninguna célula. Deben aparecer en el endotelio células que se llaman células de adhesión intercelular, ganchitos que aprisionan a las células y eso permite su transmigración. Se ha visto que las células endoteliales en las horas de la mañana es cuando presentan estas células de adhesión intercelular, entonces es probable que ahí se adhieran las plaquetas, eventualmente se formen trombos y eventualmente empezar un problema cardiovascular. No, eso refiere a comportamiento circular. Ustedes van a ver que los accidentes vasculares, tanto cerebrales como cardíacos, en general ocurren en las primeras horas del día, justamente por este comportamiento circadiano. La siguiente. Interviene en la fisiopatología del tono vascular. El endotelio es capaz de secretar sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Ustedes saben, la hipertensión es la enfermedad más común en la CEMETUR. Y gran parte de la hipertensión es de origen, se dice, idiopático o esencial. De cada 100 casos, 95 a 97 son idiopáticos, es decir, no sabemos la causa exacta. Y muchos creen que es simplemente el desequilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras del endotelio. Interviene básicamente en la inmunidad, en la respuesta inflamatoria y en el control de la coagulación y la fibrinosis. La siguiente. Decíamos que las células endoteliales eran células muy activas, células que poseen una serie de receptores para una gran cantidad de ligandos. Una característica importante es su gran población de mitocondria, gran aparato de Golgi, significa que tiene una gran cantidad metabólica, una gran actividad sintética, y lo que caracteriza son esta presencia de gránulos de Weber-Falader. Recuerdan que son los gránulos de Weber-Falader. A veces cuando tenemos un tumor indiferenciado no sabemos de qué origen es, y el tratamiento del tumor va a depender muchas veces de qué origen es. Hay tumores que responden a quimioterapia, radioterapia, en fin. Entonces es capital saber de dónde se originó ese tumor. Si ustedes encuentran gránulos de Weber-Falader en ese tumor, pueden apostar a que son de origen endotelial. Son simplemente acúmulos de factor von Willebrand. Se presentan también miofibrillas que controlan la permeabilidad de estas células. Estas miofibrillas, al contraerse, dejan espacios entre las células endoteliales y aumentan la permeabilidad. La siguiente. Como decíamos, una gran cantidad de ligandos, una gran cantidad de estímulos químicos, físicos, hormonales, al actuar sobre el receptor, provocan la liberación, la formación de una gran cantidad de sustancias que dijimos puede ser de acción autocrina, paracrina o endocrina. Hasta ahora realmente todavía no sabemos la cantidad de sustancias que es capaz de producir el endotelio.
cada vez se descubren más cantidad de sustancias. La siguiente. Ya hablando más específicamente sobre funciones particulares, una función importante es el problema de la hemostasia y la trombosis. Ya en fisiología han visto ustedes, la sangre tiene dos funciones, dos cualidades muy importantes. Una es que cuando el vaso está íntegro, está sin lesión, la sangre debe permanecer líquida, porque si eso no ocurre trae grandes consecuencias, una trombosis, una embolia y morimos de infarto cardíaco, infartos cerebrales. Por otra parte, la sangre también debe tener la propiedad de poder coagularse cuando hay una lesión vascular, porque si no ocurriera moriríamos desangrados. O sea, tiene una función doble opuesta: por una parte permanecer líquida y por otra parte coagularse cuando lo necesitamos. Y eso se logra gracias a que el endotelio es capaz de modificar o de producir una gran cantidad de sustancias anticoagulantes y sustancias procoagulantes. Hay una gran cantidad de sustancias que aseguran que la sangre va a permanecer líquida cuando el vaso sanguíneo está íntegro. La prostaciclina, adenosina, óxido nítrico, inhibidor inflamatorio del factor tisular, trombomodulina, plasmina tisular, orotinasa, sulfato de parán. En general, el endotelio sano, el endotelio cuando no está lesionado, es la superficie tromboresistente. Tromboresistente en el sentido de que no permite la adherencia, no permite que se peguen las plaquetas, es decir, no permite la formación de trombos plaquetarios. Todas estas sustancias van a hacer que la sangre permanezca líquida. Y en cambio, cuando hay una lesión vascular, debe generarse el coágulo y hay otra gran cantidad de sustancias que promueven la coagulación de la sangre, el factor tisular. Ustedes saben, el factor tisular actualmente se considera que es capital en el proceso de la coagulación sanguínea, tanto intrínseca como extrínseca. Es capaz de elaborar el factor activador plaquetario que activa, como su nombre dice, las plaquetas, factores de la coagulación sanguínea, el factor von Willebrand, recuerden que es capital en el inicio de la fase plaquetaria de la hemostasia, inhibidor 1 del activador plaminógeno. Es decir, pues, como ven, tenemos una gran cantidad de sustancias anticoagulantes y procoagulantes. Se activarán cuando se les necesite. Pero en general recordar que el endotelio sano es antiplaquetario en el sentido de que no va a promover la trombosis plaquetaria, la formación de trombos, anticoagulante y trombolítico. Todo esto asegura que la sangre va a permanecer líquida cuando el vaso sanguíneo está íntegro. La siguiente, por favor. Bueno, para recordar cómo es el comportamiento de un endotelio sano y un endotelio enfermo. Un endotelio sano, en primer lugar, no presenta moléculas de adhesión intercelular, que no está muy explícito acá. Por otra parte, genera estas sustancias hepalinoides que activan a la antitrombina 3. Nadie recuerda que es la antitrombina 3. La antitrombina 3 se ha dicho que es el barredor de enzimas activadas. Cuando las enzimas se activan y recuerdan en forma de cascada, una activa a la otra, está la siguiente y así sucesivamente. La antitrombina 3, su principal función evidentemente será neutralizar a la trombina. Por lo tanto, la coagulación se detiene ahí, pero es capaz de neutralizar también a todos los factores, todas las enzimas activadas, al 12, al 11, al 10, al 9, a la trombina, por supuesto, a todas las enzimas activadas, las inactivas, por eso se llama barredor de enzimas activadas. Entonces, básicamente, en realidad la sangre permanece líquida gracias a la antitrombina, que ese es el principal anticoagulante de la sangre. Aparte de ello tenemos esta otra molécula, la trombina, junto con la trombomodulina, son capaces de activar a la proteína C. La proteína C activada inactiva los factores 8 y 5 activados. Recuerden que el proceso de la coagulación sanguínea, la activación de la precalicreína, la activación del factor 5 y del factor 8 son asas de amplificación. Aceleran la coagulación y la degradación del factor 5 activado y 8 activado disminuye la velocidad de la coagulación sanguínea. Entonces también tiene una función anticoagulante de la proteína C. En muchos casos de trombosis que actualmente se describe en clínica se debe a la deficiencia genética de la proteína C. Y recuerden, la proteína S interviene en la activación de la proteína C como un cofactor. Bueno, entonces la trombomodulina, al combinarse con la trombina, al combinarse con la trombomodulina, adquiere la capacidad de activar a la proteína
Por otra parte, el endotelio sano libera prostaglandina I2, prostaciclina y óxido nítrico. Recuerden que estos dos factores son antiplaquetarios, son antiagregantes plaquetarios, y eso asegura que tus plaquetas no se van a adherir, no va a formarse trombos. Entonces, en resumen, el endotelio sano es antiplaquetario, es anticoagulante y trombolítico. En cambio, el endotelio lesionado cambia totalmente sus características. Genera el factor tisular, que dijimos que era capital en la activación de la coagulación por vía intrínseca y extrínseca, permite la adherencia en las plaquetas y la formación del trombo correspondiente. La siguiente. Otra función importante del endotelio, mencionamos, es el control del tono vascular. Genera sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras. Les decía que algunos dicen que la hipertensión arterial es simplemente la excesiva producción de sustancias vasoconstrictoras, otros dicen que es la deficiencia de sustancias vasodilatadoras. Ambos conducen, por supuesto, a la hipertensión. Tenemos una gran cantidad de sustancias vasoconstrictoras, la más potente de todas es la endotelina, el cromosoma 2, prostaglandina H2, radicales libres y la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2. Recuerden que la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la ECA, prácticamente en una sola pasada a nivel de los pulmones. La sustancia vasodilatadoras, el óxido nítrico, igualmente es la más potente de sustancias vasodilatadoras, la prostaciclina o prostaglandina I2 y el factor hipercorrección del grado del endotelio. Tenemos pues sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Dependiendo de cuál de ellos predomine, será el calibre final del vaso sanguíneo. Acá un resumen de las sustancias vasoconstrictoras: endotelina 1, angiotensina 2, epinefrina, radicales libres. Ojo que los radicales libres son de por sí vasoconstrictoras: prostaglandina H2 y cromosoma 2. La siguiente. Y vasodilatadoras: la prostaglandina G2, óxido nítrico, factor hipercorrección del grado del endotelio, histamina, serotonina, varenicina y la acetilcolina. La siguiente. Bueno, una vez más revisemos el endotelio, el comportamiento de un endotelio sano y un endotelio enfermo. Un endotelio sano, por la acción de la acetilcolina, el flujo sanguíneo, la bradykinin, endotelina, liberan básicamente óxido nítrico. Y óxido nítrico activa una guanil ciclasa y la guanil ciclasa produce el GMP cíclico y el GMP cíclico es el causante de la relatación muscular. En cambio, un endotelio enfermo, frente al factor activador de la plaqueta, radicales libres, trombina, angiotensina 2, básicamente genera endotelina y deja de producir o produce muy poca cantidad de óxido nítrico. Y la endotelina, al actuar sobre su receptor, activa una proteína C y al final se forma NIP3, que saca el calcio de los depósitos intracelulares, y ese calcio es el responsable de la contracción muscular. Entonces, un endotelio sano es básicamente un vasodilatador y un endotelio enfermo es vasoconstrictor. Ese es el problema de las placas de ateroma. En las placas de ateroma, en primer lugar, el ateroma ejerce una acción física por su presencia, disminuye el calibre del vaso sanguíneo, pero también en esta zona el endotelio está lesionado y produce sustancias que promueven la vasoconstricción. O sea, el efecto físico del trombo se añade a la acción fisiológica de sustancias vasoconstrictoras. Por otra parte, es interesante la acetilcolina. La acetilcolina, recuerdan que hace con la musculatura lisa intestinal, con la musculatura uterina, ¿qué hace? Básicamente es un vasoconstrictor, produce contracción de la fibra muscular lisa, también la fibra estriada. Se observó, y así fue que se descubrió el óxido nítrico. Se descubrió que si tenemos un vaso sanguíneo sano, con endotelio sano, la acetilcolina producía